Tienes libertad, oh gloria. Tienes libertad. Puedes ahí levantar tu mano. Tienes esa libertad. Entra con gozo, con alegría, oh gloria. Abre mis ojos, te pido, no quiero verte. Yo quiero verte. Vamos esta mañana a levantar tus manos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Que sea tu anhelo en esta mañana. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, tú eres santo, 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 oh santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, tú eres santo, 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 un solo tú, santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Porque tú eres santo, 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 yo quiero verte. Santo,
Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Deje un momento a su lugar, salude a algunos hermanos que no haya saludado, denle una bendición. Gloria al Señor. Vamos a buscar, por favor, primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Bien, leemos juntos esta palabra del Señor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy bien, iniciamos la semana pasada esta serie que se llama Estoy creciendo. Y hablamos la semana pasada de la niñez espiritual y hoy vamos a hablar acerca de la juventud espiritual. Las etapas del desarrollo que nos marca Juan en sus epístolas son 3: hijitos o niños, segundo es jóvenes y la tercera es padres. Estas etapas no hablan de la edad de las personas, sino de la etapa de desarrollo espiritual en el que cada una de ellas se encuentra. Ninguna de estas etapas es más importante que la otra. Todo cristiano debe transitar las tres de la forma correcta. Iniciamos como niños espirituales, pero todos debemos llegar a ser padres. Entonces, transitamos la niñez, pasamos a la juventud espiritual y llegamos a la etapa de ser padres. Ninguno debe estacionarse en la infancia espiritual. Todos deberíamos avanzar a las siguientes etapas. Aunque hay algunas cosas de esos primeros pasos que nos deberíamos llevar, que deberíamos llevarnos a las siguientes etapas, porque hablamos de algunas características que son positivas y que deberían de estar en cada una de las siguientes etapas. Por ejemplo,
la conciencia de que nuestros pecados fueron perdonados, la certeza de que ahora tengo un Padre, el cual se ha convertido en el primer amor de mi vida. Tercero, el gozo de pertenecer a una comunidad de hijos de Dios. El salmista David lo expresaba de esta manera: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iré. Cuarta cosa, el entusiasmo y la pasión de los primeros días que mostrábamos al cantar, al orar, al servir. Cuando uno recién se convierte al Señor y empieza a caminar la vida cristiana, nuestro corazón está lleno de gozo, de pasión. Amamos a Dios, lo expresamos de una manera apasionada. Dice el Salmo 8:2, lo tengo aquí en la traducción en lenguaje actual, y dice: con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Entonces, en la vida uno pasa de una etapa a otra de forma natural. No pasamos forzados, sino uno es un niño, va creciendo, de repente va viendo cambios que al principio son imperceptibles y luego se convierte uno en un adolescente. Continúa uno creciendo y se vuelve un joven, y continúa uno creciendo y se vuelve un adulto, y llega la fase de la paternidad, así, de forma natural. Y así de forma natural debe ser el crecimiento de alguien que le entrega su corazón a Cristo. La juventud espiritual también tiene algunas características. En el versículo que leímos, pero en la parte de en medio, dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primera característica de la juventud espiritual. Tengo que recalcar que no tiene que ver con la edad cronológica, no repetirlo. Tiene que ver con las etapas del desarrollo. Por ejemplo, si alguien entrega su corazón a Cristo a los 50 años, cronológicamente ya es un adulto y posiblemente ya sea padre, pero espiritualmente es un niño. Es alguien que está empezando en el camino del Señor y tiene muchas cosas que no conoce y muchas características parecidas a la niñez cronológica. Sin embargo, esto no es cronológico. Entonces, los jóvenes espirituales son fuertes. Y no estoy hablando de fortaleza física, sino de fortaleza espiritual, de una fortaleza sobrenatural. En la Biblia habla de jóvenes fuertes, que eran jóvenes en la edad cronológica, pero también lo eran en el desarrollo espiritual. Tenemos a David. Algunos dicen que tenía como 17 años. Y lo vemos enfrentándose
a una pelea desigual con Goliat, que era un gigante de 3 metros. Sin embargo, este muchacho, con una onda y unas piedras, logró vencer al enorme gigante. Tenemos a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que tomaron una decisión muy arriesgada. Les dijo el rey Nabucodonosor: si ustedes niegan a su Dios y se rinden a mí, van a conservar sus vidas, pero si no, serán echados al horno de fuego. Y ellos dijeron: está bien, se echamos al horno. Sabemos que nuestro Dios nos va a guardar, y si no nos guarda, pues nos salva. Y entonces los lanzaron. Y el rey vio que no había 3, sino 4, y dijo: uno es semejante al Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo de Dios. Y entonces a estos jóvenes eran fuertes. Eran fuertes en su fe. Eran fuertes en su vida espiritual y no tenían temores. Tenemos a José, que enfrentó, podríamos decir, una tentación de alto nivel. Él era un esclavo, servía a Potifar, y la esposa de Potifar puso sus ojos en él, intentó seducirlo, pero José salió huyendo. A veces huir no es de cobardes, a veces huir es de valientes. Y este joven, lleno de la fortaleza de Dios, salió huyendo, no ante una tentación pequeña, sino ante una gran tentación. Josías fue rey de Israel y comenzó a ser rey a los 8 años. A los 8 años. Demasiado pequeño. Y guió a toda una nación hacia una renovación espiritual. Jóvenes fuertes. Y no se necesitaba en todos los casos tener fortaleza física, sino tener fortaleza espiritual. Entonces los jóvenes espirituales son fuertes. Y esta fortaleza espiritual tiene una fuente, proviene de algún lugar. ¿De dónde? Busque por favor Efesios 3:16. A ver, ¿quién le busca? Me digo, Efesios 3:16, fíjense cómo dice: para que os dé conforme ¿a qué? A las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. La fortaleza espiritual proviene de las riquezas de la gloria de Dios. De las riquezas de la gloria de Dios. De allí viene el espíritu que fortalece a los que están en la juventud espiritual. Proviene de Dios. Esto a mí me hace entender que una de las razones para desarrollar este tipo de fortaleza es la comunión firme y constante con el Espíritu Santo.
de estar en comunión, pero una comunión firme y constante, no una comunión que tambalea, no una comunión que hoy es y mañana no. Es una comunión con Dios, firme y constante. Y esto produce una gran fortaleza espiritual. De los personajes que veíamos que eran fuertes, nos encontramos que Daniel oraba 3 veces al día. Y lo hacía cuando estaba en un estado tranquilo y también cuando estaba en crisis. No dejaba de orar. José tenía la seguridad de que Dios estaba con él. En Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José estaba con Dios. Dios está con los que están con Él. Oiga, es que Dios no está con todos. Sí, Dios está con nosotros porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar y está con todas las personas. Pero hay una forma de estar de Dios cuando uno está con Él, cuando uno lo busca, cuando uno se entrega, cuando uno se apasiona, cuando uno se enamora de Él. Los que están en plena juventud espiritual son personas que aman la intimidad con Dios. Cuando tú veas a alguien que tiene una intimidad con Dios sin importar su edad, tú estás observando a alguien que está en una juventud espiritual. Puede tener 15 años, puede tener 20 años, 25, 40, puede tener 80 años. Y está fresco en su vida espiritual y él es un joven espiritual, no importa la cronología de su vida. Segunda característica: la palabra de Dios permanece en ellos. Permanecer en la palabra quiere decir mantenerse leal, fiel y obediente a su palabra, a su mensaje, a su enseñanza. No habla, bueno, al menos no menciona el leer la palabra solamente, sino permanecer en eso. Estoy en la palabra, me sé la palabra, memoricé la palabra, obedezco la palabra, vivo la palabra y nunca me separo de la palabra. No estoy leyendo, estoy en el trabajo, estoy en el transporte, pero la palabra está en mí, la palabra está en usted. La palabra permanece, porque el joven espiritual es alguien enamorado de Dios y de su palabra. En el Salmo 119:97. Eso es lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sella mi meditación. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Es un hombre enamorado de la palabra. Un hombre enamorado de la palabra. ¿Cuántos enamorados de la palabra hay aquí? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver Juan 14, 23 al 24.
Juan 14, 23 y 24. Miren, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La evidencia de estar enamorado de Jesús y de su palabra es obedecerla. Yo amo la palabra. Amén. Ahora, vamos a ver si el que está a tu lado de veras ama la palabra. ¿Cuántos obedecen la palabra? No quiso que lo vieran de al lado, ¿no? Muy bien. Entonces, la evidencia de estar enamorado de la palabra es que obedezco la palabra. El joven espiritual es alguien enamorado de la palabra. Para él la palabra es un deleite. El Salmo 119, 103, que es el mismo capítulo donde leímos o cuánto amo yo tu ley, dice el 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces el salmista dice: la palabra es para mí como la miel, me sabe a miel, me deleita. ¿Cuántos se identifican con eso? Que la palabra la sienten como miel. Ya va bajando, ¿eh? La permanencia en la palabra produce bendiciones. La característica es que la palabra de Dios permanece en ellos. Y la permanencia en la palabra produce bendiciones. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Entonces la permanencia en la palabra es la evidencia de ser discípulos de Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta de que somos discípulos del Señor? Porque su palabra permanece en nosotros. Su palabra permanece en nuestra vida. Su palabra limpia nuestra vida. Su palabra nos dirige en la vida. La permanencia en la palabra activa las respuestas a nuestras peticiones. Juan 15:7. Y eso es lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si la palabra permanece en ti, todo lo que tú pides te será hecho. ¿A cuántos todo lo que piden les es hecho? Pidan algo para mí, por favor. Dice: si esta palabra permanece en ustedes, dice, pidan todo lo que quieran. Y a veces pedimos lo que queremos y no lo recibimos. Porque la palabra no está en nosotros. La palabra puede estar aquí en nuestra mente. La palabra podemos escucharla.
Pero solo cuando la palabra permanece en nuestra vida es cuando se activa las respuestas de Dios a nuestras peticiones. Vamos a leer el Salmo 119. Del 97 al 105. Si lo leemos todo el Salmo 119, nos vamos después de las 6. Entonces mejor. Vamos a ver. Del 97 al 105. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer de manera alternada. Ahí sentadito como está. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estará conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los que eres entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera el camino. Muy bien. Fíjense. La permanencia en la palabra dijimos que produce bendiciones. Le voy a decir en este salmo algunas. La permanencia en la palabra produce una sabiduría superior a la de los enemigos. Eso está en el versículo 98. Del 99 al 100, este salmo nos dice en estos versículos que produce una comprensión profunda de la vida por encima de la que tienen los maestros y los ancianos. Personas que tienen experiencia, que saben, que estudiaron para enseñar, pero el permanecer en la palabra produce una comprensión profunda de la vida por encima de la que tienen los maestros y los ancianos. Una vez llegaron unos jóvenes, más bien adolescentes, a hablarle a un anciano. Y le hablaron la palabra y le dijeron de la salvación. El anciano se enojó, los humilló, los trató de ignorantes y los adolescentes regresaron tristes. Y se encontraron a un hermano también anciano, pero ese cristiano, y le platicaron. El hermano lo vio triste. ¿Qué les pasó? Dijeron, no, es que fuimos a ver a fulano de tal y nos trató de ignorantes, nos humilló, nos corrió a su casa. Eso les hizo. Muy bien, tranquilos, Dios está con ustedes. Y se fue a buscar a mí. Lo encontró y le dice, mira, vine a hablarte seriamente. Vinieron unos de mis hermanitos a darte la palabra. Ellos son jovencitos, tú eres un viejo. Y en toda tu vida has hecho cosas incorrectas, malas. Y a pesar de que eres viejo, el ignorante de ti, tú eres un ignorante.
Porque ellos, aunque son jovencitos, aunque son adolescentes, ellos no toman lo que tú tomas, no fuman lo que tú fumas, no tienen su hogar destruido. Ellos son jovencitos, pero son sabios porque tienen la palabra de Dios en sus corazones. El hombre se quedó pasmado. Dice el hermano después, días después me fue a buscar, me pidió perdón y me dijo: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Entonces la permanencia en la palabra de Dios produce una sabiduría superior, una comprensión profunda de la vida. En el Salmo 101 y 102, la permanencia en la palabra produce prudencia para evitar el mal. Dice el 101: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Salmo 104, la permanencia en la palabra produce inteligencia. Y en el Salmo 105, la permanencia en la palabra se convierte en una guía que ilumina la oscuridad. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué muchas veces la palabra no permanece en nosotros? Según la parábola del sembrador de Mateo 13, hay algunas razones por las que la palabra no permanece. Una, la falta de comprensión. Falta de comprensión. La Biblia dice que cuando la persona oye el mensaje pero no la entiende, el maligno llega y se roba la palabra. Cuando usted dice: es que yo fui al culto, si yo pregunto, ¿de qué hablamos hace 8 días, por ejemplo? Algunos van a buscar y dicen, no me acuerdo. Se la robó, se la robaron, se la robó el maligno. Y ahorita me dice la niñera espiritual, porque así empecé yo a enseñar. Segundo, falta de raíces. La Biblia habla de terrenos pedregosos y dice que cuando llega el mensaje la persona lo recibe con alegría, pero ante la primera dificultad, ante los primeros problemas, la primera crisis, las primeras persecuciones, la gente deja todo allí y no continúa con la palabra. Lo tercero es las distracciones del mundo. Dice que la semilla cayó entre espinos. Las preocupaciones de la vida cotidiana, el engaño de las riquezas y los placeres mundanos ahogan el mensaje. Cuando uno recibe la palabra, pero uno sigue amando al mundo, ese amor al mundo ahoga la palabra. Y entonces ya la palabra no permanece en nuestro corazón, porque nos la robó el maligno, porque la ahogaron los problemas de la vida, o porque el mundo nos distrajo. Y la palabra no permanece. Tercera característica de los jóvenes espirituales: han vencido al maligno. ¿Cómo vencieron al maligno? ¿Cómo vencieron al maligno? Vencieron al maligno por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de qué?
de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, por la sangre del Cordero. ¿Qué tenemos en la sangre del Cordero? En la sangre del Cordero tenemos perdón y tenemos redención. Cuando usted ha sido perdonado, el diablo ya no tiene de qué acusarlo. Tu hijo robó. Dice el Señor, no hay problema, ya se arrepintió. Ya lo perdoné, llegaste tarde, diablo. Ya lo perdoné. Ya lo compré, ya lo redimí. La sangre limpia. La sangre da limpieza espiritual. La sangre purifica la conciencia y la limpia de toda maldad. Entonces, cuando uno ha sido lavado en la sangre, el diablo viene y acusa. Ah, tú mentiste, tú robaste, tú hiciste esto malo, tú eras esto. Y sí, diablito, tienes razón, yo era, ya no soy. Yo estaba sucio, ya me lavó. Yo tenía culpa, ya me perdonó. Yo estaba manchado, me lavó con su preciosa sangre. Cuando la sangre de Cristo está sobre nosotros, tenemos acceso total a Dios. La Biblia dice que el Señor nos preparó un camino nuevo y vivo para llegar a su presencia, a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre preciosa. Hay un camino para llegar a la presencia. Tengo acceso total. La sangre de Cristo me da protección y me da victoria. Ya leímos el texto, ¿verdad? Que vencieron por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo ha establecido un nuevo pacto, que no es a través de la sangre de animales, sino a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y aun cuando llego a fallar, porque soy un ser humano, la palabra del Señor me dice: estas cosas te he escrito para que no peques. Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual era propiciación de los pecados. No es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo vencieron al maligno? Por la sangre del Cordero. Y dice que también por la palabra de su testimonio. El testimonio es una evidencia tangible del poder de Dios en nuestra vida. El testimonio deja sin argumentos al acusador de nuestras almas. Se lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Mi forma de vida, rechazando el pecado, resistiendo la tentación, caminando de manera correcta, con justicia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, el testimonio es poderoso, que unido a la sangre de Cristo vence al maligno. Y el maligno se queda sin argumentos, porque no tiene de qué acusarnos. No tiene de qué acusarnos. Si acusándonos podemos salir libres por el perdón de Dios, imagínense cuánto guardamos nuestra vida espiritual con un testimonio recto delante del Señor. Y tercero, menospreciaron su vida.
hasta la muerte. En las Escrituras, el creyente que no ama su vida es aquel que somete sus intereses, comodidades e incluso su propia vida mortal a la voluntad de Dios antes de negar su fe. Ya cuando leemos la historia, nos encontramos a personas que los lanzaban allí al circo romano y se los comían los leones. Dicen que las jovencitas se agarraban de las manos en tanto que salía un león contra ellas y ellas cantaban, alababan a Dios y así morían, menospreciaban su vida, no les importaba morir porque amaban al Señor. ¿Cómo vencieron al maligno? Se vistieron de la armadura de Dios. En Efesios 6, del 11 al 17, nos habla de la armadura de Dios. Y menciona, algunos yo se lo voy a mencionar aquí, el cinturón de la verdad, que es vivir en la verdad y rechazar el engaño. La coraza de la justicia, que tiene que ver con proteger el corazón, llevando una vida recta. El calzado del Evangelio de la paz, que es estar firme y compartir el mensaje de Dios. El escudo de la fe, que es nuestra fe apagando los dardos de duda y de tentación que lanza el maligno. El yelmo de la salvación o casco de la salvación, que protege la mente sabiendo que perteneces a Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usar la palabra de Dios para enfrentar las mentiras, tal como Jesús lo hizo al ser tentado por el diablo en el desierto. Se dice de un joven de color, que llegó a una iglesia. Él venía perdido, él estaba muy mal, llegó a una iglesia por primera vez, oyó el mensaje de la salvación y le entregó su vida a Jesús. Se levantó del altar todavía con lágrimas y muy compungido. El pastor se acercó a él, lo saludó, fueron a la puerta y antes de despedirse, aquel joven le dice al pastor: pastor, ¿tendrás una iglesia para mí? Quiero una iglesia para predicar el evangelio. Y el pastor dice: ¿cómo? ¿Cómo? Es la primera vez que vienes. Te acabas de entregar al Señor. ¿Cómo que quieres una iglesia? Dice: por favor, dame una iglesia. Yo he aprendido, yo me entregué a Jesús. Yo sé que Él me cambió, yo sentí una transformación. Yo quiero enseñar a otros. Pero ¿cómo voy a enseñar a otros si tú no sabes nada? Y entonces, aquel joven de color abandonó el templo, se fue. No regresó hasta un mes después. Y estuvo en la iglesia, estuvo alabando al Señor, oyó la palabra. Cuando terminó todo y se encontró con el pastor en la puerta, le dijo: pastor, estoy de regreso. ¿Me podría dar una iglesia?
Sé cómo. Veniste una vez, te perdiste, no regresaste. Y ahora otra vez quieres una iglesia. Dice, sí, pastor, yo quiero una iglesia. Quiero predicar el evangelio. Pero es que apenas regresas después de un mes. Sí, pastor. Es que cuando yo salí de aquí, me fui por aquel camino. Subí la montaña. Llegué a donde estaba un río. Había una cueva. Un hoyo, una piedra. Y allí me metí. Y allí estuve todo este tiempo. Llorando al Señor. No comí nada. Y estuve hablando con Dios durante todo ese tiempo. Y un día de esos, sentí el poder de Dios llenar todo mi ser. Y oí una voz que me dijo: te voy a usar con milagros, te voy a usar con sanidades, te levanto para predicar la palabra con autoridad y con poder. Y le dijo todo esto al pastor. Y el pastor dijo: bueno, sí, pero pues no te puedo dar una iglesia. ¿Tú crees que yo tengo un montón de iglesias en el bolsillo y que yo puedo repartir una iglesia a otra a este? No. Pero mira, tranquilízate. Yo en estos días tengo una junta con los ancianos de la iglesia y voy a presentar tu caso. Y entonces veremos. Y vino la junta, les presentó el asunto el pastor y le dijo: se llama Dumas y le ha sucedido esto, y desde el primer día me pidió una iglesia. Y dijeron: no, si no sabe nada, van a tratar el texto, no va a saber enseñar. Además, pues no tenemos tantas iglesias. Es que es tan insistente, se metió a buscar a Dios, estuvo en ayuno. Nosotros ni lo hacemos, le dijo. Y este hombre se metió. Y dijo a alguien: bueno, mira, vamos, que se acabe el problema. ¿Se acuerdan de la iglesita que está allá abandonada? Se reúnen como 2, 3 hermanos. Mandémoslo allá. Se va a desilusionar. No va a poder. Y va a venir a entregar la iglesia. Y nos acabamos el problema. Y le entregaron la iglesia. Y Dumas empezó a predicar con la unción del Espíritu Santo. Cada año, en las mismas fechas en las que él se había metido a aquella cueva, regresaba. Cada año regresaba. Y cada año estaba cerca del mes en ayuno, en oración, clamando al Señor. Después de unos años, Dumas tenía una iglesia de miles. Dumas tenía una iglesia increíblemente grande, llena del poder de Dios y sabios en la Escritura. Porque Dumas era un joven espiritual, uno que no se entretuvo, que se metió a la palabra, que se metió a buscar a Dios, que se metió a conocerlo más, hasta que se derramó la presencia de Dios. Denle un aplauso fuerte.
Eres fuerte, permaneces en la palabra y vences al maligno. Recuerden que estamos en nuestra serie Estoy creciendo y hoy hablamos de las características de la juventud en Cristo. Recuerda que no tiene que ver con la edad cronológica, sino con el desarrollo espiritual en tu vida. Y no importa cuántos años tengas, tú puedes ser un joven espiritual, adquirido, entregado, que permanece en la palabra, y la palabra permanece en él, un joven fuerte, que tiene el poder de vencer al maligno. Así que tenemos que seguir caminando, agarrados de la mano de Dios, en la palabra y en la intimidad con Él, creciendo, y seremos más que vencedores en todo día. Quiero orar contigo. Padre, gracias por este tiempo hermoso de la palabra. Bendice a mis hermanos que oyen esta palabra, que esa palabra quede arraigada en sus corazones para seguir creciendo, para seguir avanzando, para la gloria de Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, que pasen una excelente